Bueno, gracias por aceptar la invitación y gracias por estar aquí en este Centro Político-Cultural de SADOP, que es el Solar de las Artes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, presentarlo a Atilio Borón, yo creo que no es necesario, pero sí es importante recordar que estamos con un sociólogo, con un politólogo, con un escritor, con un periodista, con un analista internacional. Fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, digo bien, profesor titular también de la UBA, formó parte de la dirección de Claxo y actualmente está al frente del Centro Cultural de la Cooperación. No, dirijo un programa ahí. Dirigís un programa de educación. Bien, pero ahí hay también una serie ahí. de ciclos con charlas tuyas. Así es. Bueno, hay una vocación también importante, además de analizar la geopolítica, de ver el momento actual que está viviendo Latinoamérica y también nuestro país en particular, es la vocación de presentar también el último libro que escribió Atilio Borón. No se consigue en las librerías de Santa Fe, podemos dar fe, está recientemente editado. Atilio tuvo la amabilidad de traer algunos ejemplares. Se llama El hechicero de la tribu y es una refutación a un libro de Mario Vargas Llosa, pero también es bucear en ese pensamiento de un converso, alguien que formó parte del boom latinoamericano allá por los 60, junto con otros autores, con García Márquez, qué decir, Cortázar, incluso el mismo Rodolfo Walsh, que luego siguió por otros lados su trabajo político-cultural. Pero es una refutación precisamente a un libro de Mario Vargas Llosa que escribió y que se llama La llamada de la tribu, peyorativamente, ¿no? Porque la tribu para él es toda la construcción colectiva, la que antes tal vez suscribía y actualmente desdeña. ¿Querés que empecemos por esto? Bien, me parece bien. Bueno, bien. Vamos. ¿Por qué bucear en el pensamiento de Mario Vargas Llosa? Bueno, a ver, primero porque estamos en presencia de lo que yo llamo, en el mundo actual, el mayor divulgador del pensamiento liberal. No hay otro como él, me atrevería a decir, a escala internacional, no solamente en lengua castellana, ¿verdad?, sino inclusive por la traducción de su obra, de sus escritos políticos, sus escritos en donde él hace intervenciones sobre la coyuntura, hablando concretamente sobre lo que está pasando en nuestros países, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos, ¿verdad? Es el gran divulgador. No hay otro incluso en el mundo de habla inglesa. Estuve yo preocupado por averiguar, a ver quién es el que difunde estas ideas, y realmente el que las difunde es él. Traducido a muchos idiomas, publica originariamente en El País de España y luego todo ese artículo, lo que él publica, en donde ha venido en todos estos últimos años fulminando el gobierno de Cristina Fernández, a Néstor, antes a Lula, a Dilma, todos ellos fulminados como gobiernos populistas, retrógrados, reaccionarios, cuasi fascistas en algunos casos, ¿verdad? Él publica eso y al día siguiente lo encontrás en más de 300 periódicos en toda América Latina. O sea, una influencia, pero abrumadora. No solamente lo publica La Nación, ¿verdad? En el caso argentino tiene el contrato con él, pero todos los diarios de provincia, la gran mayoría de los diarios de provincia, al poco tiempo reproducen lo de él. Y en todos los países, no solamente Argentina, digamos, en Perú, en México, en Colombia, en Venezuela mismo, la prensa opositora. Vargas Llosa es un ícono fundamental. Es un hombre, digamos, que es el gran divulgador de lo que hoy sería el sentido común neoliberal, ¿verdad? Ese que te dice que los pobres prefieren no trabajar, que prefieren los planes, ese que te dice que la alternancia política es fundamental y que la reelección significa un siniestro proyecto de establecer un régimen autoritario, despótico, eternizarse en el poder. De alguna manera es el tipo que sintetiza todo ese discurso. Y claro, lo hace con una eficacia extraordinaria porque
esta crítica ideológica, que es fundamental, no puede ocultar que estamos hablando de uno de los más grandes escritores en lengua castellana. Y digo castellana a propósito por todo el tema este del español, es decir, el español no es una lengua, la lengua es el castellano, ¿verdad? España es un estado que tiene múltiples nacionalidades con múltiples lenguas. Pero bueno, a llamar español al castellano ha sido una operación muy interesante de los norteamericanos, que por supuesto Vargas Llosa acepta, pero que en España no aceptan porque hay otras lenguas en España. A ver, el gallego es una lengua, el catalán es una lengua, el vasco es una lengua, por lo menos hay 3 lenguas más en España, pero hay una que se transformó en la lengua hegemónica, que es el castellano, así como el toscano es la lengua que más se llama italiano, ¿verdad? En Italia hay muchas lenguas. El véneto es una lengua, el siciliano es una lengua, el napolitano es una lengua. Pero bueno, una lengua que se impuso como hegemónica. Bueno, en la conquista, ¿qué fue lo que impuso en nuestra América? El castellano o el portugués. No eran las lenguas prevalecientes en Abya Yala, ¿no? En el mundo precolombino. Pero se impuso eso. Bueno, pero me estoy yendo del... Pero, a ver, es una divagación, enseguida voy... Está bien. ¿Está bien? O sea, un gran escritor, sin ninguna duda. A mí me encantaría poder escribir como él. Y por eso el título del libro, El hechicero de la tribu. Porque es el tipo que te embruja con las palabras. Yo tengo por ahí algunas citas, si quieren por ahí después la podemos ver, ¿no es cierto? La segunda mujer de él, Julia, la Urquidi, ¿no es cierto? Que escribió en un momento determinado, dice, Mario tiene una capacidad de comunicación con la lengua tan grande que sería capaz de venderle heladeras a los esquimales. Digo, ella lo conoce muy bien, ¿verdad? Lo conoce muy bien. Así que bueno, esa es la primera razón, pero hay otras. Hay otras. Y tienen que ver tal vez con el contenido del libro de él, porque es un libro autobiográfico y en el caso de Mario Vargas Llosa siempre a uno le llama la atención por qué esta conversión, ¿no? ¿Será que hubo algunas claves en su biografía? Él cuenta algunos episodios. Sí. Habla de su visita a la Unión Soviética, también lo de Cuba. La Checoslovaquia. Claro, claro. Pero se fue acentuando, porque yo estaba repasando, antes de venir para acá, una entrevista que le había hecho Mona Moncalvillo en el año 1981. Fíjate qué viejos que somos. Año 1981 para la revista Humor, lo entrevista porque él viene precisamente a participar de la representación de una de sus obras teatrales, que la protagonizaba Norma Leandro. No habla para nada de la situación del país, estábamos en dictadura, pero sí menciona su disidencia en ese momento con la Revolución Cubana. Empieza a esbozar su disidencia, incluso pide que no se lo descontextualice porque dice, después toman los órganos de prensa de la derecha mis declaraciones para hacer una apología. Bueno, eso era en el año 1981. De ahí en más la apología la está haciendo él. Claro. Mira, el personaje es muy interesante. Primero por esa enorme capacidad. Que ojalá que nosotros en el pensamiento nacional, de izquierda, etcétera, tuviéramos gente con esa capacidad de comunicación, claro, montada además sobre un emporio periodístico, no seamos ingenuos, porque podemos tener la gente, pero si no tenés el país, no tenés la nación, no tenés el Reforma de México, no tenés el Comercio de Lima, y te escucha poca gente. Pero segundo, digamos, Vargas Llosa representa un caso muy interesante de esta conversión, ¿verdad? De alguien que comienza en su juventud siendo militante de una célula clandestina del Partido Comunista del Perú, en la época de la dictadura de Odría. O sea, no estamos hablando de uno que era un izquierdista más o menos, jugándosela, ¿no? Es un tipo, ojo, es un tipo muy audaz y no es nada cobarde, es muy peleonero, lo cual es un dato muy significativo para entender su psicología. Y él empieza por ahí, ¿no es cierto? Luego se desencanta un poco. Se desencanta porque decía las reuniones de la célula, esa de clandestina, se llamaba CAUIDE, la célula,
en homenaje a uno de los indígenas que resistió la conquista de Pizarro en el Perú, ¿verdad? Se desencanta y fíjense interesante, de repente se hace demócrata, no se hace, se va hacia la democracia cristiana, porque un pariente de él era demócrata cristiano, ¿verdad? Y en ese momento, bueno, hay que entender el contexto, ¿verdad?, de la época, y de repente abandona el PC peruano, se va a la democracia cristiana, pero el 1 de enero de 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, Vargas Llosa como que tiene la primera gran revelación de su vida. Y rápidamente se transforma en un acérrimo partidario de la Revolución Cubana, pero así total, jugado, ¿no es cierto? Al poco tiempo va a Cuba, enseguida se vincula con los medios intelectuales de allá. No nos olvidemos que una de las primeras creaciones que hizo la Revolución Cubana, y esto es muy interesante para captar algunas cuestiones culturales que a veces a nosotros se nos pasan un poco por el costado, las dos primeras instituciones que crea la Revolución Cubana no fueron instituciones económicas. No fue la Corporación de la Reforma Agraria, ni ninguna de esas instituciones que tenían que ver con la construcción de una economía socialista. La primera es la creación de Casa de las Américas, que un poco planteaba la importancia que Fidel ya le daba desde el inicio de la Revolución al tema cultural. Y la segunda es el ICAIC, el Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas. Recién después, como 4 o 5 meses después, se crea el Ministerio de la Reforma Agraria, ¿verdad? Bueno, Vargas Llosa rápidamente se incorpora a ese mundo de Casa a las Américas, se transforma en uno de los miembros del Consejo Asesor de la revista, entabla una muy fuerte relación con los miembros más importantes del boom de la literatura latinoamericana, entre los cuales estaba Julio Cortázar, ¿verdad? Que es interesante Cortázar, porque Cortázar viene en medio de la derecha y se va hacia la izquierda, un recorrido completamente diferente al que hace Vargas Llosa. Se hacen muy amigos ahí, se hace íntimo amigo de Gabriel García Márquez, al punto tal, quería fijarme acá un dato, porque no lo recuerdo todo de memoria, al punto tal de que al segundo hijo, ¿no es cierto?, de Vargas Llosa, le pone por nombres, ¿no es cierto?, Gabriel, ya te digo qué más, Gabriel, le pone por nombre Gabriel y el nombre de los otros 2 hijos de García Márquez. O sea, el grado de amistad era tan grande que realmente le puso de nombre a su hijo el nombre de García Márquez, Gabriel, y el nombre de los 2 hijos. Por ahí tengo el dato, después los busco en todo caso con más calma, no quiero detenerme en eso. Y permanece fiel a la Revolución Cubana, yo te diría fiel, de una fidelidad absoluta, hasta el año 1971, junio. O sea, no es, porque el viaje a la Unión Soviética es en el 67, se desencanta. Pero igual el tipo dice, Cuba es algo diferente. Después viene lo de Checoslovaquia, ¿verdad?, que generó, digamos, una repulsa muy grande en los medios intelectuales, no solamente en América Latina, sino en Europa. ¿Por qué? Bueno, eso sería, si quieren, después lo vemos, pero una falta de visión del significado geopolítico que tenía en ese momento la invasión de Checoslovaquia y lo que se estaba urdiendo detrás de todo ello. Luego viene el tema del caso Padilla, en Cuba, ¿verdad? Berto Padilla. El caso de Berto Padilla, que fue una farsa, porque Berto Padilla era un escritor cubano, ¿verdad?, que fue premiado y que generó una gran polémica dentro de Cuba. Al fin y al cabo, después le quitan el premio, porque en realidad hubo una denuncia muy seria de que estaba trabajando con la contrarrevolución de Miami, lo cual resultó ser cierto, ¿verdad? Lo ponen preso. Pero contrariamente a lo que se dice, no es que estuvo años preso. Berto Padilla estuvo 38 días preso nada más en Cuba, luego lo largaron y siguió viviendo en la isla durante 12 años, hasta que hacen un acuerdo especial Edward Kennedy, senador de los Estados Unidos, con Fidel, y le dan el salvoconducto y se va a vivir a Estados Unidos. Y ahí después Padilla cuenta
que su famosa confesión, que había horrorizado a Vargas Llosa y a muchos intelectuales, Juan Goytisolo, mismo García Márquez en la primera carta, porque era una confesión terrible donde se declaraba culpable, y él ahí confiesa, una vez que está en Estados Unidos, que había estudiado los juicios de Moscú y que había imitado los argumentos autoincriminatorios de algunos de aquellos que habían sido juzgados en Moscú, que eran horribles, ¿verdad? Porque era gente que se detestaba a sí misma, se flagelaba, y dice, yo hice lo mismo en Cuba. Claro, el daño estaba hecho. Después esta noticia casi no circuló. Cualquier parecido con lo de Comodoro Pi. Bueno, y ahí es donde él empieza lentamente a retirarse, pero quiero leerles poquito, porque no vamos a hacer de esto una cosa aburrida. Sí, un pequeño párrafo de él, en donde creo que queda clara, digamos, las contradicciones que él tenía sobre el tema. Esto es una entrevista que él otorga a una revista peruana que se llama Caretas, ¿verdad? En junio del 71, o sea, ya había pasado el caso Padilla, etcétera, había triunfado Salvador Allende en Chile, digamos, había un contexto cambiante. Y dice lo siguiente, es una entrevista telefónica, lo llaman a Vargas Llosa, ¿verdad? Que creo que en ese momento estaba en Barcelona. Y le responde al periodista lo siguiente: cierta prensa está usando mi renuncia al comité de la revista Casa de las Américas para atacar a la revolución cubana desde una perspectiva imperialista y reaccionaria. Quiero salir al frente de esa sucia maniobra y desautorizar enérgicamente el uso de mi nombre en esa campaña contra el socialismo cubano y la revolución latinoamericana. Mi renuncia es un acto de protesta contra un hecho específico que sigo considerando lamentable, pero no es ni puede ser un acto hostil contra la revolución cubana, cuyas realizaciones formidables para el pueblo de Cuba son llevadas a cabo en condiciones verdaderamente heroicas, que he podido verificar personalmente en repetidos viajes a la isla. El derecho a la crítica y a la discrepancia no es un privilegio burgués. Al contrario, solo el socialismo puede asentar las bases de una verdadera justicia social y dar a expresiones como libertad de opinión o libertad de creación su verdadero sentido. Es en uso de ese derecho socialista y revolucionario que he discrepado del discurso de Fidel sobre el problema cultural y que he criticado lo ocurrido con Heberto Padilla y otros escritores. Lo hice cuando los acontecimientos de Checoslovaquia y lo seguiré haciendo cada vez que lo crea legítimo, porque esa es mi obligación como escritor. Pero que nadie se engaña. Con todos sus errores, la revolución cubana es hoy mismo una sociedad más justa que cualquier otra sociedad latinoamericana y defenderla contra sus enemigos es para mí un deber más apremiante que honroso. ¿Se escuchó, no? Cierro la cita. Esta era Vargas Llosa en 1971. Y para mí, Daniel, es un objeto de curiosidad porque no es el primero que se salta de bando, que se pasa de bando. Es más, la lista de aquellos que empezaron por la izquierda y terminaron finalmente por la derecha es una lista tremenda. En Argentina, en América Latina y en Europa y en Estados Unidos, donde vayas. Sí, en el caso del periodismo está muy claro acá en Argentina, pero vos tenés una hipótesis respecto de por qué lo seducen y lo convencen, sí, y por qué él acepta, que no tiene que ver únicamente con el dinero, porque él ya tenía una fama acreditada como escritor, formaba parte del boom, pero después siguió escribiendo y siguió vendiendo y, digamos, no era el tema del dinero únicamente. Absolutamente, claro, creo que un poco pensar de que a Vargas Llosa lo compraron, como a otros que sí compraron, ¿verdad? Pero en el caso de él yo creo que vos diste una clave recién, usaste una autobiografía, ¿verdad? Y es cierto, La llamada de la tribu, que es el libro que yo critico, es una autobiografía, pero ojo, es la tercera autobiografía. Digo, tenés que tener un ego de dimensiones colosales, ¿verdad?, para escribir 3 veces sobre vos mismo, como ha hecho Vargas Llosa. La tía Julia, una de La ellas. tía Julia, digamos, es una autobiografía de cómo él se casa con su tía, 10 años mayor que él, el escándalo de la familia y todo lo demás. Después escribe El pez en el agua, que de vuelta es donde escribe él cómo va evolucionando sus ideas, etc. Y este es el libro final.
que de él, ojo, por ahí puede haber un cuarto de Vargas Llosa, espero cualquier cosa, además un escritor muy prolífico. Tiene 73 años. ¿Cuánto? 73. No, más, creo que ya va por 82 o 83. Ah, bueno. No. 83. Pero sí, creo que son 83 años. Bueno, pero un libro más sí puede sacar. Sí, o puede sacar, digamos, porque es un trabajador compulsivo. Pero, ¿cuál es la diferencia con este libro? La diferencia con el último libro es que si en los demás eran anécdotas de su vida personal, cómo se enamoró de la tía Julia, lo que hizo, cómo fue cambiando, cómo dejó de pertenecer a la célula Cahuide, etc. En este libro, que por eso me llamó mucho la atención a mí, él repasa los grandes autores que según él le abrieron la cabeza y le permitieron transitar de un marxismo sartreano, del Jean-Paul Sartre, el gran filósofo francés, al liberalismo. Y entonces los presenta uno por uno en el libro. 7 menciona. 7 menciona. Ortega y Gasset, Adam Smith. El autor de la teoría del derrame también. Friedrich von Hayek, claro. Crevel y Raymond Aron. Los 7 autores que él analiza ahí, ¿verdad? Claro, y yo ahí me encuentro con los autores que yo enseñaba sobre todo en mi cátedra de filosofía política y teoría política en la UBA. Y entonces quise explorar a fondo qué era lo que él había sacado de cada uno de ellos y qué era lo que podía esperarse de ese esfuerzo, ¿verdad? Volviendo a insistir en esta preocupación obsesiva que tengo para entender por qué tantos intelectuales, periodistas, políticos de izquierda se convierten a la derecha, cómo son atraídos, ¿verdad? El último, por ejemplo, ustedes saben, acaba de fallecer hace 2 o 3 días, Franco Sefirelli, un gran cineasta italiano, un tipo que hizo unas películas extraordinarias, pensador crítico, etc. Y ahí me entero que había sido captado por Berlusconi, nada menos, Silvio Berlusconi, y convertido en diputado de su partido Forza Italia. Digo, es un caso fenomenal, caso extraordinario, porque digo, pasás de ser un pensador crítico, un realizador, un director de cine de primer nivel, crítico, profundo, y te convertís en un funcionario político de Berlusconi, nada menos. No es el único caso. ¿Por qué? Tu pregunta. Claro, ¿por qué? No fue dinero. Si no es el dinero. El ego. Ahí se dieron cuenta varios, ¿verdad? Ya a finales de la década del 60, entre ellos un uruguayo muy importante que trabajó, un escritor, muchos años con la CIA, que es Emir Rodríguez Monegal, ¿verdad? Que empieza a sacar una publicación que se llama Mundo Nuevo, y Vargas Llosa, que se da cuenta de que esa publicación viene sucia, porque viene con dinero de la CIA, no publica ahí. Pero hay un intercambio de cartas que se hace entre Rodríguez Monegal y creo que Carlos Fuentes, no fue Carlos Fuentes, perdón, ahí se me fue el nombre ahora, en donde dice, tenemos que seguir conversando con Marito, porque él necesita que nosotros lo recibamos, que lo integremos, que nosotros le reconocemos sus méritos y finalmente va a venir de nuestro lado. O sea, hay que halagarlo, hay que seducirlo, hay que darle palmaditas en el hombro, hay que decirle sos el más grande escritor de habla castellana, etc. Y él finalmente va a venir. Y eso efectivamente ocurrió, porque el dinero viene mucho después. Es decir, el dinero viene mucho después de aquello. La fama, el reconocimiento viene primero. Y luego viene esta cosa de los premios, etc. Y claro, él en los últimos tiempos ya, digamos, no solamente los premios. El rey de España le otorga un título nobiliario. Vargas Llosa es marqués de Vargas Llosa ahora, ¿verdad? Tiene un título nobiliario español. Y un hombre que tiene vínculos con todos los jefes de Estado más importantes de América Latina, y ahora estuvo justamente hace 3 o 4 días en la Casa América, en Madrid, que es una casa que el gobierno español organizó para atender a los asuntos de las relaciones entre lo que ellos llaman el mundo iberoamericano, una conferencia muy importante, por supuesto, en contra de Venezuela, en contra de Maduro, y ahí estuvo Vargas Llosa, que es el presidente honorario de la Casa América. Y es Vargas Llosa el primer intelectual residente en España que José María Aznar recibe
cuando se hace cargo de la presidencia del gobierno español, postergando a otros intelectuales y escritores españoles. Lo cual habla, digamos, de esta fenomenal capacidad de seducción que tiene Vargas Llosa, que hace que los poderosos quieran estar con él, los ricos quieran estar con él, que lo inviten, y él, bueno, finalmente empezó a cosechar. Pero el motivo fundamental de su cambio tiene que ver con ese reconocimiento que él sentía que la izquierda no se lo daba, que el pensamiento progresista no se lo daba, y que hubo otra gente que se lo empezó a dar. Esa gente me reconoce, la gente me valora, esa gente me aprecia, y de a poco se fue acercando. Pero, y ya te dejo el micrófono, pero hubo un acontecimiento fundamental que es el que produce la iluminación, la segunda iluminación. La primera fue la Revolución Cubana y la segunda fue nada menos que una cena con Margaret Thatcher. Bueno, la cena con Margaret Thatcher, él mismo lo dice en su libro. Y traza un perfil que únicamente él ve en Margaret Thatcher, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Él lo invita, fíjense cómo es la cosa, él en ese momento estaba enseñando en la Universidad de Londres, estamos hablando del año 80 u 81, ¿verdad? Estaba enseñando en la Universidad de Londres, entonces un colega de él, un historiador muy de derecha, Hugh Thomas, es un especialista en historia española, luego escribió mucho sobre Cuba y la Revolución Cubana, por supuesto hablando pestes de la Revolución Cubana, y un día le dice, estoy organizando una cena con la primera ministra y me gustaría que vinieras, ¿querés venir? Y Vargas Llosa, él mismo lo dice en el libro, dudé, pero después dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a ver. Y va y cena, ¿no es cierto?, con ella. Bueno, y el hombre queda deslumbrado. Y lo explica, dice, me encontré con una mujer que sintetizaba con su práctica, con su experiencia, con sus políticas, los grandes principios del liberalismo, que había entendido que el libre mercado era la ruta para el progreso y para el avance de todos los países, que desmontó la infernal maquinaria colectivista que había subido a Inglaterra en la pobreza, en el atraso, en la emigración de sus mejores gentes, en quedar postergada en relación a otros países, que luchó bravamente en contra de los sindicatos, que eran el bastión, ¿verdad?, que se oponía al progreso británico, que doblegó la huelga de los mineros que insistían en sostener de manera recalcitrante algo que ya era absolutamente inviable, que le quebró la mano a todas estas organizaciones y que demostró de que el capitalismo, despojado de estos residuos colectivistas, la vuelta a la tribu, era la ruta para la prosperidad y transformó a Inglaterra en la sociedad más dinámica, moderna, innovativa y creadora de Europa. Eso en la cena, ¿te das cuenta? Y después dice, tuve otro ejemplo muy importante, dice, admiré mucho la valentía de esta mujer que se opuso al sentido común dominante, y después, como 6 meses más tarde, pude tener un encuentro semejante con el presidente Ronald Reagan en los Estados Unidos. Otro paladín de la justicia. Bueno, pero, bueno. Claro, y él entonces dice, ahí me encontré, dice, con un hombre que no tenía el manejo de las ideas que tenía la señora Thatcher, que era, sin ser una filósofa, pero manejaba bien los principios del liberalismo, etcétera, pero encontré un hombre decidido a destruir lo que era la mayor amenaza que se cernía sobre las democracias en Occidente, que era la Unión Soviética. Y lo hizo sin que le temblara el pulso, avanzó con la Guerra de las Galaxias, fue intransigente y logró acabar con ese monstruo. Dice, le pregunté si había leído a Faulkner, si había leído a Hemingway o a John Dos Passos, imagínense, y dice, y ahí sí que me decepcionó un poco porque me di cuenta que no tenía ningún conocimiento de esos autores. Es más, dice, me dijo que él solamente leía historietas de cowboys. Cosa que ya Reagan había dicho en la campaña, ¿verdad? En el año 80, claro. En la campaña él había dicho eso. Atilio, ¿no será que la tercera iluminación la debe haber tenido cuando se encontró con Mauricio Macri? Puede ser. Puede ser. Todavía vamos a esperar a ver qué escribe en el próximo libro. Pero ahí está esta conversión de él, ¿verdad? Entonces se encuentra con estos personajes. Y ahí, bueno, es que él trata entonces, pero estamos a principios de los 80, y ahí empieza este ciclo
que ya en los 90 se lanza por completo. Ya cuando cae la Unión Soviética, cuando cae el muro, perdón, en el 89, y empieza el proceso de destrucción, de desmontaje de la Unión Soviética, ¿verdad? La desaparición de la Unión Soviética, él ahí radicaliza mucho sus posturas, como diciendo, bueno, ahora este es el momento, esta es la hora liberal, y es lo que un poco trata de plasmar en su libro, en donde, bueno, se apoya sobre estos autores que él conoce muy superficialmente, ¿verdad? Y que, sobre todo en el caso de Adam Smith, hace una profunda distorsión del pensamiento de Smith, pero bueno, de todas maneras lo plantea como el padre del libre mercado y de la mano invisible, y lo que yo un poco demuestro acá en el libro, Adam Smith escribió 2 grandes libros, La teoría de los sentimientos morales, de 1759, y La riqueza de las naciones, que es de 1776. Solo una vez en cada libro habla al pasar de la mano invisible. En ningún momento hay un capítulo que diga sobre la mano invisible y sus virtudes. Un parágrafo, no, es una frase que hace al pasar, sobre todo en la riqueza de las naciones, en la teoría de los sentimientos morales mucho menos, pero de eso él se agarra y a partir de ahí crea toda esta cuestión, ¿verdad? Este discurso propio de los liberales de que, bueno, el capitalismo prospera si el Estado no se mete y si la tribu decide disolverse y que cada cual salga por su cuenta a enfrentar el mundo y sus desafíos. Bueno, es interesante entonces porque acá seguramente también refuta esas citas descontextualizadas, podemos decir, sí, que hace de los autores que son referenciales en esto que él defiende acérrimamente ahora, que es el neoliberalismo. ¿Querés que lo dejemos descansar un ratito? Como que sí. El libro va a estar a la venta y él también va a tener la gentileza de firmarlo para aquellos que quieran. Trajo unos poquitos ejemplares, pero me parece que es interesante desde ese punto de vista, ¿no? Más allá de lo de Mario Vargas Llosa, cómo refutar el sentido común neoliberal. Y en tal aspecto me gustaría que, saliéndonos del libro, pero no tanto, digo, porque el libro es un disparador, echemos una mirada a lo que está pasando en la geopolítica y en nuestra América Latina, sobre todo después de estas improntas populistas, le llaman peyorativamente algunos, que planteó un escenario muy interesante a principios de siglo. Sí, bueno, estamos en un momento de inflexión, ¿verdad? Y que creo que es importante ser muy conscientes de eso. Primero que nada, yo diría una cuestión hasta casi de profilaxis mental e ideológica, dejar de lado todos esos discursos que dicen el fin del ciclo populista o de izquierda en América Latina. Eso es una estratagema que ha planteado muy sabiamente la derecha para que nos resignemos, nos convencen con eso, nos abruman, ¿verdad? Todos los días aparecen notas, artículos, intervenciones de diversos tipos diciendo aquello se acabó. Y en realidad aquello no se acabó. Es obvio que ha perdido el impulso que tenía antes, no lo puede tener, ¿verdad? Un impulso que tomó mucha fuerza a partir del triunfo de Chávez en la elección de diciembre de 1998 en Venezuela, luego vino Lula, luego Néstor, luego vino Tabaré, vino Evo, vino Correa, vino Cristina, vino Lugo, o sea, Zelaya, fue todo un fenómeno regional muy importante. Ese ciclo está ahora en crisis, ¿verdad? Se ha estancado, ha sufrido un retroceso muy grande en la Argentina, pero que creo que podemos corregir y debemos corregir en octubre. Sería imperdonable para las futuras generaciones que nosotros no hagamos todos los esfuerzos necesarios para poner fin al holocausto social que ha producido el macrismo en la Argentina. Algo de eso escuchábamos. Fundamental. No tendríamos perdón, no seríamos perdonados por las generaciones sucesivas si no ponemos todo el esfuerzo necesario, ¿verdad? Entonces, reconociendo ese retroceso en la Argentina, inesperado,
porque si uno mira los Wikileaks, las declaraciones y los documentos del Departamento de Estado y de la Embajada Americana claramente daban por ganador a Daniel Scioli. Ellos no esperaban la victoria de Macri. Lo cual abre todo un interrogante acerca de por qué ganó Macri, pero eso sería desviarnos mucho, por ahí después vemos. Pero en todo caso, retroceso en la Argentina, sí, pero ahora posibilidades de recomposición. Está bien. Y el contexto de América Latina, fíjate que tiene dos puntas, porque tenemos a López Obrador y tenemos también a Bolsonaro. Ajá. Son dos extremos o dos matices de la política que se dan en este momento. Bueno, Bolsonaro de alguna manera es producto de una trampa gigantesca, ¿no es cierto? No sé si vieron, sacó ahora Lula en la última entrevista diciendo que tiene serias dudas de que haya existido aquella famosa puñalada que le dieron a Bolsonaro. Frei Beto, que les advierto va a estar acá el 9 de agosto en Santa Fe, yo lo iba a acompañar, pero estoy presentando el libro en Chile, no voy a poder venir, pero Frei Beto va a estar acá. ¿Perdón? Va a estar acá, creo que organiza ATE o alguien más la visita, o no sé qué, algunas agrupaciones acá. Me dijo a mí que lo de la puñalada de Bolsonaro había sido absolutamente una invención. Y que había, en primer lugar, en ninguna foto aparece sangre. O sea, es difícil que te peguen una puñalada y no salga sangre. Digo, yo no he visto ningún caso igual. Segundo, hubo una foto que salió rápidamente de circulación, pero en donde se lo veía a supuestos médicos operando a Bolsonaro en un quirófano, pero fíjense, uno de los médicos no tenía guantes. Digo, raro, ¿verdad? Que te operen en un quirófano. Habrán sido los cirujanos filipinos, a lo mejor. Habrá, sí, ¿verdad? Entonces, Lula plantea eso en la última entrevista, generó una respuesta violenta, pero la verdad es que no hay evidencia de que este hombre le hayan dado una puñalada. Que puede haber sido, digamos, un montaje muy bien hecho, y en ese sentido reconozcamos que los estadounidenses son extraordinariamente hábiles para hacer este tipo de cosas, y Steve Bannon, que fue el director de la campaña, el Durán Barba de Donald Trump, Steve Bannon estuvo monitoreando en persona la campaña de Bolsonaro en Brasil, y va a venir a monitorear la de Macri acá. O sea que... Puede haber otra puñalada por ahí. Puede haber o alguna cosa rara que... Okay. Algo malo se trae entre manos. Algo malo se traen entre manos. Atilio, una pregunta personal. ¿Tomás vino? Sí, un poquito. Sí, bueno, sí, una copa, entonces... Sí. Vamos a probar. Así, así brindamos, ¿no es cierto? Porque hay algunos motivos por lo de octubre, sobre todo. Sí, el domingo también es para también, brindar, claro. ¿verdad? Sí. Decíamos, hay una tensión entonces Sí. en América Latina con dos perfiles muy distintos, Bolsonaro y vuelvo a lo tuyo, México. Y López Obrador. Muy importante lo que él dice de López Obrador, porque cuando uno habla del ciclo progresista en América Latina, como agotado y toda esa propaganda, a la cual además cayeron algunos amigos y gente que estuvo muy cerca de nuestro gobierno en el pasado, pero que compran la carne podrida que vende la derecha, ¿verdad? Ingenuamente, o porque la moda académica, o porque, ojo, el pensar mal en el mundo académico hoy te cuesta mucho. Pero López Obrador, lo que yo digo, se incorpora tardíamente a aquel ciclo porque México es el país más importante del mundo para Estados Unidos. Y en donde México, ¿verdad?, como país fronterizo, como país inasimilable, como país que tiene una tradición política propia, como el que tiene un sentimiento antiimperialista visceral en las masas mexicanas, que no tienen una expresión ideológica ni escrita, pero el tipo se siente que los gringos nos jodieron. Me lo han dicho, yo he vivido 8 años en México, estuve exiliado allá, y que nos robaron la mitad del territorio, ¿verdad? Bueno, pero para Estados Unidos, México es el país más importante del mundo. Les aseguro, no he probado una gota de alcohol y lo digo ahora, lo ratifico. Nada de que es Europa, nada de que es China, nada que es Israel, Arabia Saudita, todo son cuestiones menores para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como lo dijo uno de los teóricos más importantes de la derecha americana, Samuel Huntington, cuando le preguntaron en un momento, en el apogeo, cuando se venía abajo Estados Unidos en la guerra de Vietnam, y le preguntaron con angustia, yo era parte del seminario, él estaba haciendo mis estudios doctorales allá, un chico americano le dice, pero profesor, ¿y ahora que perdemos en Vietnam,
¿No caeremos en manos de la Unión Soviética, que tiene una potencia militar infinitamente superior a la de los vietnamitas? Y la respuesta de Huntington fue que no, porque la Unión Soviética de a poco iba a ir atemperando su anticapitalismo, producto de la convergencia tecnológica, textual. Yo no suscribo la tesis, pero bueno, él dijo eso. Pero además dice, no se olvide que la Unión Soviética está muy lejos. El problema número uno de la política exterior de Estados Unidos es México. ¿Por qué? 3.300 kilómetros de frontera, la frontera con un mundo turbulento y en permanente instabilidad como toda América Latina, una población con una densidad cultural que lo hace inasimilable a la cultura americana. Y puso un ejemplo muy interesante, dijo, acá llegan los polacos y al cabo de 10, 15 años se convierten en Polish Americans, o sea, polacos americanos. Llegan los italianos, se convierten en Italian Americans. Llegan los irlandeses, Irish Americans. Los mexicanos siguen siendo mexicanos. Llevan 100 años acá y siguen siendo mexicanos, comen lo suyo. Es más, nos están haciendo ahora comer lo de ellos a nosotros, dijo. O sea, una cultura muy potente, ¿verdad?, que resiste. Y por eso México, súper controlado por Estados Unidos, recién puede incorporarse al ciclo progresista el año pasado, porque es uno de los 3 países más significativos en términos económicos, demográficos, políticos, territoriales de América Latina, junto con Brasil y Argentina, y se incorporó. Ahora, claro, ser gobierno en México y pretender hacer una política de izquierda en México es una tarea titánica. Porque, fíjense un dato muy significativo, al día siguiente que el Consejo Nacional Electoral ratificó el triunfo de López Obrador, llegaron Mike Pence y el jefe del Pentágono de golpe a México a tener una cita para felicitarlo a López Obrador. Eso nunca lo hizo, nunca. Lo que hizo Chávez en Venezuela, o lo que están haciendo los Kirchner allá en el sur, o lo que hizo Lula, acá no lo vas a poder hacer. Y entonces yo creo que por eso a veces yo noto con mucho dolor críticas muy injustas a López Obrador, pidiéndole que se transforme en el Che Guevara, en el país fronterizo al lado de los Estados Unidos, y país al cual Estados Unidos considera el problema exterior número 1. Entonces, López Obrador de a poquito va haciendo sus cosas y de hecho, el hecho de que él haya salido del Grupo de Lima es un dato muy, muy importante porque hizo implosionar el Grupo de Lima, porque era el país más importante y él se retira del Grupo de Lima y los deja a los otros colgados del pincel. Bueno, brindamos por esto. Entonces, salud. ¿Qué fortaleza tiene López Obrador? Bueno, en su gestión? ¿Qué datos actuales tenés? Mirá, tiene un grado de apoyo popular muy grande después de 6 meses de gobierno. Registra el grado de apoyo más grande que se ha visto en la historia de los últimos 50, 60 años de México. Tiene detrás de él 57 millones de votos, lo cual no es poca cosa. Una organización capilar muy fuerte, ¿verdad?, que ahora tiene que mejorarse, y ahí es muy interesante Enrique Dussel, a quien seguramente ustedes conocen, ¿verdad? Es un filósofo argentino-mexicano ya, porque lleva tantos años allá. Está por venir a Rosario. Está por venir ahora, bueno, no se lo pierdan porque Enrique es toda una cabeza muy importante. Está Enrique llamando la atención de la necesidad de mejorar las capacidades organizativas del Morena, que es el movimiento que encabeza López Obrador. Pero López Obrador ha sido una persona que ha recorrido 2 veces cada uno de todos los municipios de México. O sea, él ha recorrido 2 veces y ha estado en cada municipio hablando con la gente, porque él no tenía el dinero que tenía en sus opositores en la campaña. Sin embargo, les pasó por encima, 53% de los votos. Ganó en todos los estados menos 1, cosa inédita, ni siquiera el PRI hacía eso. O sea, tiene un apoyo muy fuerte, pero al mismo tiempo tiene una tarea inmensa. México, en manos del PAN y del PRI, se convirtió en un narcoestado. Así de llena, te lo dicen los politólogos mexicanos. O sea, la penetración del narco en las estructuras profundas del Estado mexicano es impresionante,
¿verdad? Y eso, evidentemente, es un problema muy serio. Para hacer una política de cambios, ahí podés encontrarte con una dificultad. En segundo lugar, la pesada herencia que efectivamente recibió López Obrador, ¿verdad? Ustedes imagínense, México estuvo durante 36 años, desde el 82 al 2018, en un cogobierno entre el Estado Nacional de México y el Fondo Monetario Internacional. Lo que tenemos acá en la Argentina ahora, ¿verdad? Ellos lo tuvieron durante 36 años. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Desindustrializaron México, despoblaron el campo, sumieron a la población campesina en una profunda miseria, firmaron el Tratado de Libre Comercio con el cual México importa hoy una cantidad enorme de alimentos que antes producía, pero que ahora vienen subsidiados por los americanos de Estados Unidos, produciendo entonces un éxodo rural, ¿verdad? Miseria urbana, salarios bajísimos que han caído de una manera estrepitosa a lo largo de estos años, y él tiene que ir levantando eso de a poco, haciendo una inversión social muy fuerte, y está haciéndola, pero evidentemente la reconstrucción de México no es tarea que se va a hacer de la noche a la mañana. Hay otra fortaleza en América Latina, digo fortaleza política, tal vez en un país no tan grande como México, pero es la gestión de Evo en Bolivia, que también pudo de algún modo doblegar toda esa oposición fuerte que tuvo al principio. Sí, lo de Evo, digamos, es un éxito resonante, pero de eso no se habla, desgraciadamente. Cuando yo viajo mucho por toda América Latina y leo los periódicos, y los periódicos fundamentalmente hegemónicos, para ver un poco cómo piensa el enemigo, ¿verdad? No me solazo leyéndolo solamente página 12, por supuesto que la leo y escribo en página, pero estudio, no solamente leo, estudio La Nación y Clarín para ver cómo piensa el enemigo, que es lo que tenemos que hacer. Y hago lo mismo cuando viajo por América Latina, y es impresionante. Vos abrís la página de internacionales, del Excelsior de México, el Reforma de México, el Comercio de Lima, el Comercio del Ecuador, por supuesto el Globo de Brasil, el Estado de San Pablo. La única noticia internacional es Venezuela, la única. No hay otro. Que hay un desastre tremendo, una crisis humanitaria infernal en Haití, pero no es noticia. Que Bolivia puede convertirse, según la revista The Economist, que es una revista conservadora de hace más de 150 años, es de la época del Manifiesto Comunista, imagínense, le estamos hablando 1847, 1841, ya salía The Economist en Inglaterra, que dice que Bolivia podría convertirse en el siglo XXI en la Arabia Saudita, en lo que fue la Arabia Saudita del siglo XX. Porque Bolivia tiene la mayor concentración de litio del planeta Tierra, en parte compartida con nosotros y con Chile, pero el grueso del litio está en Bolivia. Y el litio va a ser lo que fue el petróleo en el siglo XXI, el siglo XX. Es decir, todos los celulares funcionan con baterías de litio, los autos hídricos con baterías de litio, las cámaras, todo, la televisión, los plasmas, todo el mundo de hoy. El mundo de la microelectrónica es el mundo del litio y del coltan. Venezuela tiene coltan también. No tiene litio, pero tiene coltan, ¿verdad? Entonces, Bolivia es un milagro económico extraordinario. En Bolivia, el Producto Bruto, los últimos diseños promedio, ha estado por encima del 4%. Y cuando es más del 4.5%, se paga un doble aguinaldo. O sea, se paga un aguinaldo entero en junio y otro entero en diciembre. Cuando Bolivia era un país, era un gobierno que llegaba a fin de año, no podía pagar ni siquiera, no digo el aguinaldo, el sueldo de fin de año. Tenía que acudir a la embajada americana, a los gobernantes, esto lo ha explicado Evo en innumerables ocasiones, a pedir un préstamo, ¿verdad? Un stand-by urgente para pagar los sueldos de fin de mes para que no se le incendiara el país. Ahora tiene superávit fiscal, tiene la mayor reserva per cápita de América Latina en el Banco Central de Bolivia, mucho más por cápita, ¿no? Considerando la población. Una economía que crece de manera sostenida, se ha transformado. Si uno va a La Paz hoy se queda maravillado. Pero yo hace tantos años que voy a La Paz. La última vez que fui hace
he ido varias veces antes, pero ya la última vez me dediqué a contar los teleféricos que cruzan toda la ciudad. Hay 11 o 12 líneas de teleféricos que resolvieron un problema que era terrible en La Paz, que es una olla, y con toda la población al costado, poder transitar por La Paz. Lo hizo todo, digamos, en inversiones del Estado, asociado en algunos casos a algunas empresas privadas, pero con control estatal, teleféricos de última generación, hechos en Austria, resolviendo un problema de transporte fundamental, ¿verdad? Y bueno, pero de eso no se habla, porque es un indígena, es un negro, es un choriplanero, ¿verdad? Esta es la imagen que se tiene de Evo Morales, y además los éxitos hay que ocultarlos. Y mencionabas también cómo se publica y lo que se publica en los medios hegemónicos. Yo te tiro 2 palabras en inglés y vos me dirás si son las herramientas que se están utilizando ahora justamente para socavar a los pueblos, pero también a los gobernantes que quieren transitar por alguna situación de cambio o de distribución económica. Lawfare y fake news. Son muy adecuadas para el lawfare, digamos, podemos traducirlo como guerra judicial, o la guerra legal, guerra judicial, ¿verdad? Y es un gran instrumento. Jurídica, sí, claro, un gran instrumento. Lo que está haciendo Bonadío, lo que está haciendo Stornelli, todo esto es una ejemplificación de aquello, ¿verdad? Que tiene que ver con un proyecto de Estados Unidos muy fuerte. A ver, Estados Unidos hoy lo que quiere hacer no es tanto conquistar países, sino destruir naciones. O sea, el modelo es Libia. Lo liquidás a Gaddafi, pero además liquidás el Estado Nacional de Libia, que desapareció por completo. Y dejás un país con inmensas riquezas a merced de los grandes pulpos del sistema económico y financiero internacional que devastan ese país. Ese es el objetivo. Ya no es como antes cambiar un gobierno, no, liquidar el Estado Nacional, destruirlo por completo. Que quede el territorio arrasado. Para eso tenés que asegurarte de que los líderes populares no puedan volver a ser elegidos o que no vayan nunca a ser elegidos, ¿verdad? Entonces, Lula preso, Dilma depuesta, Cristina con toda esta ofensiva mediática brutal, Rafael Correa perseguido, está por ahora exiliado en Bélgica. Hay que ver cuando los belgas decidan mandarlo o no a Ecuador. Si lo mandan a Ecuador va derecho preso. Sin pruebas, prisión preventiva, pero lo van a tener ahí por años. Jorge Glass, vicepresidente de Rafael Correa, preso también. Ricardo Patiño, canciller de Evo Morales, también de Rafael Correa, un líder político excepcional, un gran canciller, exiliado en México. Si vuelve a Ecuador lo ponen preso. María Fernanda Espinosa, que fue en su momento canciller de Correa, después ministra de Defensa, luego fue a Naciones Unidas y ahora está acusada también y probablemente vaya en prisión si vuelve al Ecuador. O sea, una campaña sistemática. Zelaya, excluido de la vida política hondureña. O sea, el lawfare famoso es el dispositivo que se emplea hoy, ¿verdad?, para evitar tener que apelar a los golpes militares de antaño, que después de la experiencia traumática de la guerra de las Malvinas, ya los americanos no quieren utilizar más el modelo del golpe militar. Se hablaba de la posibilidad de una arremetida militar en Venezuela. ¿Estuviste en Venezuela últimamente? Sí. ¿Y cómo está la situación allí? Mira, la situación en Venezuela está... Un país totalmente bloqueado. Totalmente bloqueado. Es una cosa, un escándalo, es un delito de lesa humanidad lo que está haciendo Estados Unidos ante la mirada cómplice de la mayoría de los gobiernos de la región, ¿no es cierto? A Venezuela no puede importar prácticamente nada, no puede exportar nada, no puede traer maquinarias, le han robado los activos que tenía Venezuela en el exterior. Venezuela, PDVSA, era dueña de una empresa, Citgo, que se llama, que tenía estaciones de servicio en todo Estados Unidos. Se la quedaron los americanos. Se la dieron a Guaidó, pero Guaidó no existe, Guaidó es un espectro, ¿verdad? Se quedaron con las reservas de oro que tenía depositado en el Banco de Inglaterra, ¿verdad? Se quedaron con también reservas que tenía en el nuevo Banco de Portugal,
Digo, es un país que está siendo aniquilado económicamente por Estados Unidos, pero no contaban con que en el pueblo venezolano, después de tantos años de prédica y de adoctrinamiento y de función educativa de Hugo Chávez Frías, el sentimiento antiimperialista y de orgullo nacional es muy fuerte en Venezuela. Entonces, gente que me dice a mí, mirá, este gobierno está gobernando muy mal, pero es nuestro gobierno. No vamos a permitir que nadie nos venga a imponer otro gobierno. Esto lo solucionamos nosotros, ¿verdad? Y vamos a combatir nosotros a la burocracia y a la corrupción allí donde esté, pero no vamos a aceptar jamás que venga alguien impuesto por Estados Unidos como este Guaidó famoso, que por eso se ha diluido como esfumado en el aire. Digo, tanto así que ahora salió, la prensa reportó, ¿no es cierto?, que Donald Trump tuvo un entredicho muy serio con algunos de sus asesores porque le habían garantizado que Guaidó iba a ser rápidamente capaz de derrocar a Nicolás Maduro. Y la prueba está de que Nicolás Maduro está ahí, ha resistido, sigue resistiendo, y Estados Unidos está entonces aplicando la tecnología de la guerra no convencional, lo que le llaman la guerra de quinta generación o cuarta generación, que es ofensiva mediática, ofensiva diplomática, agresión económica, aplicar un poco lo que hicieron con Chile. Ustedes tal vez sepan, pocos, porque esto ocurrió hace mucho tiempo, más de 50 años, cuando Allende gana la elección, fue el 4 de septiembre de 1970, no me olvido más, también yo me emborraché esa noche, yo estaba en Chile, también ella estaba, estuve en algunos lugares en el momento oportuno, ¿verdad? Estaba en Chile, pues ya con el gobierno de Onganía tenía suficientes problemas, así que me fui para el otro lado de la cordillera. Bueno, él gana esa noche, 4 de septiembre. Pero no había ganado con mayoría absoluta. En Chile para ganar tenés que tener 50% más uno de los votos. Él había sacado 30 y pico, 38, algo así, contra 33 de Jorge Alessandri, que era la derecha dura. Esa misma noche, Nixon hace una convocatoria de urgencia al Consejo de Seguridad Nacional, que en ese momento lo presidía Henry Kissinger, y le dice textualmente, ni una tuerca ni un tornillo para Chile hagan gritar esa economía. Y cita para 2 o 3 días después a toda una reunión ampliada de la silla del Pentágono, del Consejo de Seguridad Nacional, para ver de qué manera impedir que el Congreso Pleno, que tenía que ratificar el triunfo de Allende, ratificase el triunfo de Allende. Ese Congreso Pleno se reuniría 5 semanas después de las elecciones, ¿verdad?, a mediados de octubre. En el interín mataron a 2 altos jefes militares, empezaron una campaña de desestabilización. O sea, todo esto no es nuevo. Estados Unidos está aplicando un viejo modelo perfeccionado ahora con las nuevas técnicas de control de lo que se llama el neuromarketing político, ¿verdad? Hoy en día un politólogo que estudia en los Estados Unidos sale sabiendo tanto de neurociencias como de ciencia política. Probablemente de ciencia política no sepa nada, pero de neurociencias sí. Y de marketing. Y de marketing, claro, un montón. Vos hablabas de la utilización de las nuevas tecnologías por parte de Estados Unidos. Mencionamos lo de fake news, lo FAIR, pero también te escuché sobre el tema de Venezuela y sobre Hugo Chávez, que allí Estados Unidos habría aplicado también la nanotecnología, diciendo explícitamente que lo habían asesinado a Hugo Chávez. Sí, no. ¿Vos sí, seguís sosteniendo? Absolutamente. Sí. Chávez fue asesinado. A ver, Chávez fue la culminación de una serie de tentativas de asesinatos de líderes políticos que empezó con los tumores de garganta que tuvieron Lugo, Lula, Dilma y Cristina. Que a mí nadie me venga a decir seriamente de que eso es pura casualidad. Líderes de izquierda todos con tumores en la garganta al mismo tiempo, cuando son gobiernos, digo, unos tontos pero no tanto, como decía Axel cuando era estudiante de economía, ¿no es cierto? Él dirigía una agrupación llamada Tontos pero no tanto, los TNT. ¿Lo tuviste como alumno o no? No lo tuve como alumno. Lo conozco y tengo un gran aprecio por él. Pero, digo, ¿ustedes creen que puede ser casual
A ver, demuéstrenme a nivel mundial, no en un mismo corto periodo de 4 o 5 años, un grupo de 4 dirigentes de derecha o de centro que hayan tenido tumores en la garganta. ¿Qué les pasó? Bueno, yo les explico cómo fue la historia. Listo. Cargar los micrófonos de algunos periodistas cercanos que cubren presidencia con partículas radioactivas que están en situación latente hasta que el periodista se acerca al presidente o a la presidenta, le dice, a ver, ¿qué opina de tal cosa? Y entonces hay alguien en la sala que está con un telefonito como esto, que digita un código de 15 o 16 caracteres, y esto empieza a emitir microradiaciones. Se lo hace durante 6 meses, 8 meses, 1 año, y le producía un tumor. Eso fue lo que pasó con todos ellos, ¿verdad? Pero luego con Chávez no le funcionó. Entonces con Chávez aplicaron ya una cosa mucho más sofisticada, que tenía básicamente como problema el ver de qué manera se le introducía en una copa de agua o en una taza de café una cosa, pero que ni siquiera, no es ni siquiera una gotita, es mucho menos que eso, que es una nanocélula con una capacidad fenomenal de expansión. Laboratorio esto, ¿no? Y le digo por qué, porque cuando Chávez muere, mandan la muestra de sus tejidos, del tejido canceroso de Chávez, fue enviada con carácter anónimo a los 6 más importantes laboratorios oncológicos del mundo, incluyendo uno de Estados Unidos, había uno en Japón, otro en Suecia, 3 más, no recuerdo los más, ¿verdad? Los 6 laboratorios respondieron al estudiar esas células de que era un tipo de cáncer que sabían que existía, pero nunca lo habían visto. Pero un laboratorio dijo no solamente que nunca lo habían visto, sino que este es un tumor que fue producto de una creación, de una ingeniería nanogenética que crea este tumor. Y que tiene como característica que es una nanocélula, ¿verdad?, que circula y que recorre todo el sistema sanguíneo y linfático hasta descubrir un punto en donde hay una cierta debilidad. Que no, fíjese que el cáncer de Chávez no fue pulmón, no fue páncreas, no fue nada de eso. Comienza por la ingle. Cáncer de ingle. Bueno, tenía un problema en la ingle él. Y ahí se le incrustó esa célula. Y que lo que hace la célula esa es generar una reacción en escala, como una reacción atómica, ¿verdad?, que hace que rápidamente entre a reproducirse de una manera absolutamente incontrolada y no tenés cómo pararla. A mí me hicieron una clase especial en el Instituto de Nanobiotecnología de La Habana, que es uno de los institutos más avanzados del mundo. Ustedes saben que Cuba en ese sentido es un país que desarrolló programas médicos de altísimo nivel de excelencia. No me dijeron nada. Yo les dije, miren, quiero aprender cómo es esto de la nanobiotecnología. Entonces me estuvieron durante 3 horas mostrándome fotografías, PowerPoint, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy profesionales los científicos. Entonces, cuando terminaron de explicar cómo funcionaba, cómo se lo creaba, cómo se podía reproducir, digamos, esto, les pregunté, ¿y entonces a Chávez lo mataron con esto? Y me dijeron, usted lo puede decir, y va a estar en lo cierto. Nosotros no podemos. Nosotros como laboratorio no podemos decir eso, pero usted lo puede decir, usted lo ha visto acá. Y es evidente que se puede, perfectamente. Te demostraban cómo, ¿no es cierto?, se podía ver físicamente, mediante un microscopio superelectrónico, que es el que te permitía proyectar eso, cómo esta minicélula, nanocélula, tenía una capacidad fenomenal de expansión que liquidaba todo lo que entraba a su paso. Con eso lo mataron a Chávez, por eso murió Chávez. Un homenaje al comandante, ¿no? Sí, la verdad que se lo Chávez. Les quiero decir que después que yo hice todo esto, yo lo publiqué en mi blog y me entrevistó un investigador venezolano
que trabaja en el tema este de las neurociencias y las nanociencias, y escribió un libro, se llama Sagrón y él, sobre cómo lo mataron a Chávez, donde explica ya mucho más detalladamente de lo que yo hice, la forma como Chávez fue asesinado. Seguimos, no sé si podemos hacerlo sin micrófono, sin copa, después de lo que contaste, porque la verdad que es de terror. No, pero no, seguro que no. Sí, por supuesto. Estamos Sadop garantiza nuestra integridad, así que sigamos. Bueno. Sigamos. Sí, está bien. No, estuvimos hablando primero de Vargas Llosa, luego nos fuimos a nuestra América Latina. Dijiste que no todo sucumbió, de que no compremos esa idea. Y bueno, y estamos en Argentina. Y vos seguramente, como muchos, como muchas, te desayunaste con esa estrategia que planteó la expresidenta un sábado a la mañana. Estábamos ahí con unos amigos en Buenos Aires cuando nos enteramos. ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece la construcción que se está haciendo? Mira, a ver, lo que se está haciendo en la Argentina tenemos que insertarla necesariamente en este escenario geopolítico que decíamos antes. No estamos aislados, somos parte de un imperio, el imperio se está viniendo abajo, vuelvo a repetir que no he tomado una gotita, son ellos mismos los que hablan de imperial decay, o sea, la decadencia del imperio, ¿verdad? Porque evidentemente están perdiendo la carrera tecnológica. Todo el problema con China es quién se queda con la 5G, ¿verdad? Porque la 5G es la llave para la robótica, la informática y todo lo demás. Y resulta que los chinos, que esto lo miraban por encima del hombro, y dicen, los chinitos, un poco como acá, ¿no? Fabrican chafalorías y todo eso. Los chinos hace 40 años que vienen haciendo una inversión monstruosa por sus dimensiones en ciencia y tecnología. Y claro, y al cabo de 40 años de invertir en un país que tiene además un montón de universidades, miles de universidades, ¿verdad? Con financiamientos muy, muy generosos para los científicos, etcétera, le sacó ventaja. Por eso la pone presa a la hija del dueño de Huawei allá en Canadá. No por otra razón, es un chantaje. Pongo presa a tu hija porque quiero, fíjense, ¿qué es lo que pide Estados Unidos ahora? Asociarse a Huawei. Y los chinos le dicen que no, obviamente. Los chinos le dicen que no. ¿Por qué quieren asociarse? Porque le ganaron la carrera. A ver, hay datos que son rotundos. Hasta el año 2013, desde principios del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, 1918, el país que tenía año tras año el mayor número de patentes de alta tecnología fue Estados Unidos. Del 2014 para acá, los chinos lo pasaron como alambre caído, de una manera impresionante. Los chinos tienen cada año el doble de las patentes que se registran en Estados Unidos. Y esta es una de las dimensiones del retraso, la declinación lenta, pero declinación al fin, del imperio americano. En esa declinación, Argentina juega un papel importante. Por eso le dan el préstamo gigantesco, el Fondo Monetario, por eso se lo da a Macri, porque Argentina tiene un papel importante para jugar, ¿verdad? Geopolíticamente hablando, porque Argentina es la llave del acceso a la Antártida. Y es la llave del paso bioceánico en caso de que un conflicto produzca el quiebre o la crisis o el derrumbe del canal de Panamá. Que ellos no quieren que los chinos abran otro canal en Nicaragua. Entonces prefieren, dicen, vamos a mantener Panamá y si Panamá se nos cae, tenemos la Argentina que nos facilita eso. Entre la Argentina y las Malvinas que controlan a los ingleses, tenés todo asegurado allá. Entonces, el préstamo ese gigantesco, el más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional jamás dado a un país, tiene que ver con esto. Entonces, vuelvo a tu pregunta. La respuesta, la iniciativa esa, a mí me parece que es importante porque recoge la necesidad de ampliar, ¿verdad?, la cobertura, la convocatoria que tiene que tener una fórmula y que aparentemente, según los diagnósticos que hicieron en el entorno inmediato de Cristina, eso no podía hacerse con ella como candidata a presidente. Y que por lo tanto había que buscar a alguien
que abriera el espacio hacia un sector no kirchnerista, que no necesariamente es antikirchnerista, y que pudiera captar parte de ese electorado fluctuante. Y en ese sentido me parece una medida inteligente, ¿verdad?, que fue a su vez replicada con otra medida inteligente como fue lo de Pichetto, que también fue captada la estrategia de Cristina, ¿verdad? Estos que no son tontos, ¿verdad?, reaccionaron rápidamente y sacaron unas de la manga. Es cierto que Pichetto no tiene territorio, no tiene territorialidad, ni tiene votos propios, pero le otorga de todas maneras un aire diferente a lo que fue la fórmula anterior del PRO entre Mauricio y la impresentable de la Gabriela Michetti, ¿verdad? E introduce un elemento de confusión, que es a mí lo que más me preocupa, porque hoy en día se comenta muy alegremente. Yo veo a algunos colegas míos y dicen, bueno, ahora somos todos peronistas, porque salvo Macri, peronista Alberto, peronista Cristina, peronista Pichetto, peronista Urtubey, peronista... Sí, pero eso crea un elemento de confusión muy grande, porque para el electorado más consciente y reflexivo, que es el sector minoritario de cualquier sociedad, no nos engañemos. Acá, ¿cuánta gente hay en Santa Fe? ¿Medio millón? ¿Cuántos somos acá? 200, 300. Digo, los que pensamos, los que preocupamos, nos politizamos somos muy pocos. A mí me preocupa el impacto que eso pueda tener sobre gente que tiene una identidad peronista difusa, que fue peronista con Menem, que fue peronista con Cristina, con Duhalde, y de repente, ¿por qué no con Pichetto? Entonces, ojo, no, es un espanto, perdón, pero a ver, yo quiero aclararle una cosa. Yo cuando hago análisis político trato de ser como un médico, ¿verdad? Si a mí ustedes me traen una radiografía de pulmón y yo veo una mancha en ese pulmón, yo tengo dos posibles conductas. Una conducta que es la conducta hipocrática, del juramento hipocrático, es decir, tenés una mancha en el pulmón, quiero hacer una biopsia a ver qué hay ahí. Y puede haber un problema. Y la otra es decirte, no pasa nada, sigamos adelante. Yo jamás le voy a decir eso. Es más, me enojé mucho yo en el 2015 con algunos amigos que ya nos daban ganando por 10 puntos y después resulta que perdimos, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Estamos luchando contra rivales muy serios, no por tanto por ello, no nos engañemos por ello, no importa que Macri no pueda hablar un discurso, eso no tiene ninguna importancia, Trump es otro imbécil, ¿verdad? Lo que importa es lo que están detrás de ellos, la gente que maneja realmente los hilos, no son los Macri, no son los Trump, no son los Piñera, no son los Bolsonaro. Ahí hay lo que Fidel llamaba una burguesía imperial, que se está moviendo y que es la que orquesta todo esto, porque ellos tienen los medios de comunicación, tienen la tecnología, tienen la propaganda, tienen el dinero. Entonces, yo creo que tenemos posibilidades grandes de ganar en octubre, pero va a haber que hacer un esfuerzo muy serio de concientización de la gente, de clarificar quién es quién, qué es lo que puede hacer Pichetto, ¿verdad? Qué es lo que son Lavagna y Urtubey, a quiénes le van a restar votos Lavagna y Urtubey. No necesariamente se lo van a restar a Macri, nos lo pueden restar a nosotros, ¿verdad? Es decir, gente que de repente dice, bueno, Alberto Fernández está bien, pero ¿sabés qué? Lavagna tiene más experiencia, el manejo económico, al fin y al cabo fue el ministro de Néstor. Digo, cuidado con eso. Yo digo, no caigamos en el triunfalismo, se los pido por favor. No caigamos en el triunfalismo, que es lo peor que nos puede pasar. Yo creo que se puede ganar, que tenemos una obligación de ganar. Creo que la movida es muy interesante. Lo que hizo Cristina fue abrir el espectro para captar una serie de votos. Hay que ver qué es lo que cree la sociedad. Porque si la sociedad dice, bueno, en el fondo la fórmula es una trampa porque la que va a gobernar es Cristina, a algunos les va a caer muy bien eso, pero a otros no les va a caer muy bien. Y este es un país muy complicado en cuanto a la volatilidad de las opiniones políticas, ¿verdad? Que rápidamente vos ves que la gente pasa de un lado para el otro. Y en este momento tenemos un sector de indecisos que es grande.
Yo vuelvo a repetir, creo que va a haber dos claves importantes. Primero, hacer una propuesta clara y concreta, que sea creíble. No se va a poder ofrecer paraísos ni nada, pero porque este país sale de una debacle sin precedentes. Y en segundo lugar, una muy hábil estrategia de campaña tratando de neutralizar la política de difamación, de distorsión, de mentiras, ¿verdad?, que han inculcado con tanto éxito, que hace que mucha gente, ¿verdad?, todavía crea esas cosas. Atilio, vamos a tomar el ejemplo de Cristina. Dale. Vamos a ampliar Sí. esta conversación. Dale. Y hacemos girar el micrófono, circular el micrófono, para que también haya participación. Sí, por favor. Con preguntas, con opiniones, ¿sí? Tienen que levantar la mano y está Cecilia ahí con la herramienta de trabajo. Bueno, ¿se escucha? Sí, a ver. Quería preguntarte, Atilio, si el apagón de los otros días es un problema técnico únicamente. Mirá, hay dos hipótesis. Una hipótesis es que hubo una falla seria de mantenimiento de aquí, ¿verdad? Y que no se tomaron las precauciones a tiempo cuando surgieron las primeras señales. Y la otra hipótesis que yo he visto, hay un pequeño videíto como de 9 minutos que yo subí en mi Twitter, ¿verdad?, en donde hay un analista mexicano que dice que eso podría haber sido un mensaje de Putin a Trump, diciéndole: vos hiciste el apagón en Venezuela, vos tenés como gran aliado al gobierno de Macri, mirá lo que le hago ahora. Digo, la verdad, si ustedes me preguntan a mí, son dos hipótesis, digamos. Lo que sí es cierto es que el apagón venezolano es made in America. Eso no hay ninguna duda. O sea, el apagón de Venezuela fue... Y fíjense que hay un dato muy interesante. Hablábamos de guerra de quinta generación. ¿Qué pasó 4 días después del apagón venezolano? Algunos de ustedes lo habrán sufrido. Se cayó Facebook, se cayó Instagram, se cayó Messenger, etc. ¿Qué fue eso? Qué raro. Fue otro mensaje. Digo, hoy en día la guerra la hacen por esos medios. Y entonces, esto otro de acá puede ser, ¿verdad?, que haya sido una cosa, digamos, del juego geopolítico entre grandes potencias. Como Argentina, además, se mete torpemente en este conflicto, aliándose de una manera absolutamente lacayuna, infame, indigna con el gobierno de Donald Trump, de repente, allá de Moscú, decidieron darle un par de cachetazos y decirle: mira lo que te hago. Puede ser eso. La verdad, las dos hipótesis son plausibles, no puedo decir cuál de las dos es cierta. Más preguntas. ¿Quién? Adelante. Hola, buenas noches. Hola. No, quería preguntarle si es posible aún, si usted cree que es posible aún hacerle a Cristina lo mismo que le hicieron a Lula o a Dilma. Yo creo que es mucho más... ¿En qué sentido decís vos? Perdón, ¿el tumor y eso? No, de lo legal. En realidad, encarcelarla. Encarcelar. Yo creo que no, pero el problema es que con esta justicia, llamada entre comillas justicia que tenés en la Argentina, no tenés ninguna garantía que te da el derecho moderno. Resulta que vos tenés que probar que sos inocente antes de que el otro pruebe que sos culpable. Entonces ahí estamos en un problema. Depende, yo no creo personalmente, yo creo que hay un dato que es fundamental y es el siguiente. Creo que Lula fue puesto preso y desgraciadamente no despertó la reacción social que yo creo que se despertaría en la Argentina en caso de que a Cristina la mandaran presa. Les doy un dato muy significativo. Cuando Lula lo ponen preso y organizan un acto en defensa de él en la ciudad de Río de Janeiro, no llegaron a haber 20.000 personas, en una ciudad de 15 millones. Entonces, yo creo que el hecho de acompañar a Cristina y realmente tomar el control de la calle va a ser fundamental para que no la pongan presa. Pero aún cuando no la pongan presa, vos fíjate que ya de alguna manera tuvo ella que dar un paso atrás y conformarse con la vicepresidencia. Porque además
mejor estilo mafioso, no solamente está amenazada ella, está amenazada Florencia. Este es el dato significativo que no podemos perder de vista. Está amenazada Florencia. Florencia está sufriendo mucho por todo eso. Ella nunca tuvo nada que ver con la cosa política ni nada, y sin embargo ha sufrido en carne propia eso. Entonces, es lo que vos decías, lo fea, ¿no es cierto? La guerra judicial. Yo personalmente no creo que llegue al extremo de Lula, pero hay que estar precavidos, y si llegara a producirse una cosa así, hay que ganar la calle. Miren, hay un dato fundamental. Quien pierde la calle hoy en América Latina pierde el gobierno. Así es. Quien pierde la calle pierde el gobierno. Dilma cayó porque no tenía la calle. Cuando digo la calle, digo la gente movilizada y organizada en la calle. Maduro no cae en medio de una crisis económica fenomenal porque tiene la calle, porque tiene la gente organizada, porque tiene la gente que va, ¿no es cierto? Y en cuanto hay la menor amenaza de que lo quieran deponer, sale como chiquetazo a la calle y se juntan, y en menos de media hora tenés en el Palacio de Miraflores 200.000 personas. Nosotros tenemos que estar preparados para eso. Porque podemos ganar, pero nos pueden robar la elección. Ojo con eso también, ¿eh? Ojo con el tema del voto electrónico y el conteo y todo lo demás. Va a haber que estar muy alertas para evitar, no solamente primero para poder ganar. Y además saben de que la mayoría del elenco gobernante de Macri hoy va a tener que pasar por Comodoro Pi esa misma noche. Y esa misma noche nosotros tenemos que asegurarnos de que, no diría yo como dijo Daddy, una CONADEP, ¿verdad? Me parece que es desafortunado. Hoy Colman hace un análisis bueno de eso. CONADEP es la desaparición de las personas, etc. Pero sí garantizar de que comience la Argentina la misma noche del triunfo y de la posesión, la toma de posesión, una nueva era en el sistema de medios en la Argentina. Y eso tiene que hacerse esa misma noche, y eso va a significar que vamos a tener que tener centenares de miles de personas en las instalaciones de Clarín y La Nación para asegurar de que eso sea así. Porque hoy en día el poder en la Argentina y en el mundo descansa en un trípode, que es el capital financiero, el capital mediático y el capital jurídico. Nosotros el jurídico no lo tenemos, el financiero no lo tenemos, lo único que podemos hacer es tratar de conquistar rápidamente y sitiar la fortaleza mediática con miles y miles de argentinas y argentinos rodeando esas usinas de mentiras, de fake news, de difamaciones, de asquerosas operaciones publicitarias que producen repugnancia, ¿verdad? Y si nos equivocamos en eso, pensamos que eso se resuelve con una nueva ley de medios, y yo diría que estamos perdidos de antemano. Ahí esto lo resolvemos como se resuelven las grandes cosas, que es movilizando a la gente y en la calle logrando tareas que parecían imposibles. Hola. Acá. Atilio, sí, ¿qué tal? Un gusto. Acá en Santa Fe estamos tratando de conformar un grupo de filosofía y ciencias sociales. Comento porque probablemente lo desconoces. La Universidad Litoral, como sabes, es un reducto de la Franja Morada, digamos, y por lo tanto, bueno, estamos un poco fuera de eso. Pero desde ese punto de vista, desde el punto de vista más teórico, ¿no es cierto? Porque, bueno, por supuesto que ahora estamos en un tiempo electoral, todo lo que vos planteaste es urgente, hay que hacerlo y todo lo demás, pero me parece que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, a mí y al grupo nos preocupa, vos sos un ejemplo en contrario, ¿no es cierto?, de lo que voy a decir, o quizás una excepción. Mencionaste a Dussel, que también me parece alguien a destacar en ese sentido, pero falta, digamos, una profundización del debate en términos de modelo en la Argentina, me parece. No hay muchas voces que vayan a fondo en la necesidad de un replanteo de un modelo diferente, de un cambio más estructural. ¿Qué opinás sobre esto? Y si a lo mejor conoces una realidad
que nosotros desconocemos, que sí sería favorable. Mira, no, yo creo que un poco el debate está faltando, ¿no es cierto? Y creo que es una pena. Creo que nosotros tendríamos que haber hecho un debate profundo de por qué perdimos en el 2015. Porque un poco a partir de ahí podés aprender y no volver a reiterar los errores, no tropezar dos veces en la misma piedra, ¿verdad? Pero hay una cierta reticencia en general en los círculos políticos a meterse en estos debates, porque al fin y al cabo después todo eso termina en maniobras políticas, en juegos de poder, lo cual es una pena. Y yo creo que independientemente de eso tendría que haber, ¿verdad? Por lo menos, si no entre la gente que está vinculada directamente a los aparatos políticos y aspirando a puestos de representación política o de dirección ejecutiva, yo creo que de alguna manera los intelectuales que estamos vinculados a este espacio nacional, democrático, popular, tendríamos que propiciar un debate. Lo que pasa es que también el momento ahora, ¿verdad?, para hacer una autocrítica, un balance de por qué perdimos, ya pasó, desgraciadamente. Pero creo que un debate sobre cómo debes plantear la campaña, ¿no es cierto?, cuáles tienen que ser los ejes, y cuál tiene que ser la estrategia para atraer a un sector que no es kirchnerista, pero vuelvo a repetir que no es antikirchnerista, y que tenés que hablar un lenguaje, interpelarlo con un lenguaje que ellos puedan entender, ¿verdad? Y creo que ese debate no sé si se está dando en algunos círculos. Yo personalmente, dentro de lo que yo conozco, por ejemplo, no lo veo. Y creo que a algunos les da mucho miedo ese debate. No sé por qué, porque no hay nada que perder en eso. Hay, digamos, un temor de que los debates terminen generando confusión, ¿verdad?, entre la gente, pero yo creo que mucha más confusión se genera cuando no sabes muy bien exactamente qué rumbo estás tomando. Digo, creo que hay necesidad de aclarar algunas cosas, por ejemplo, que haya algunas certidumbres acerca de cuáles van a ser las primeras medidas que va a tomar el gobierno nacional, si llegamos al gobierno nosotros. Te confieso, a mí me preocupa, por ejemplo, una cosa que dijo Alberto Fernández, que bueno, no hay que replantear la ley de medios. Yo creo que es un error, lo dijo eso él hace unos días, me parece desafortunado. Tal vez refleja, digamos, un cierto consenso entre algunos grupos, pero creo que habría que ser muy cuidadosos con eso, porque hoy en día el poder mediático es un poder fundamental. Y es un poder que en la Argentina está concentrado de una manera profundamente antidemocrática. Y te lo digo así derechamente como una tesis de filosofía política. No hay democracia política posible si no tenés democracia en el espacio mediático. Si no hay democracia mediática, no tenés democracia posible, de ninguna manera, porque la gente no tiene acceso a información. Por ejemplo, decime vos cuál es la última vez que viste una noticia sobre los Panama Papers y Macri. Periodistas. Son operadores políticos esa gente, no son periodistas. ¿Por qué se refugian bajo el nombre de periodistas cuando en realidad no lo son? Bueno, porque es un nombre venerable, noble, que nadie quiere recordar, pero tampoco podemos ser tan tontos de decir, no, vamos a respetar la libertad de prensa para que sigan mintiendo diariamente, difamando a los dirigentes, justificando que no haya más Estado de Derecho en la Argentina. Todos nosotros acá estamos en libertad condicional, ojo, Mañana viene un juez y dice Atilio Borón se robó, qué sé yo, $2 millones porque resulta que fue un día a verlo a López y Lópezito le dio por acá. Y yo tengo que probar que no me dieron nada. Y todos nosotros, porque ese ha sido el retroceso del Estado de Derecho en la Argentina con esta gente. Entonces, ¿hay impunidad para ellos? ¿Hay impunidad para esos jueces? Zaffaroni es muy claro en eso. No puede haber impunidad para esos jueces y esos malos fiscales. Un tipo como Stornelli, que es un personaje, digamos, del bajo fondo, sin embargo, se ha rehusado en 5 ocasiones a presentarse ante el juez Ramos Padilla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a condonar todo eso? ¿O vamos a aplicar la ley y aplicarla rigurosamente? ¿Y qué vamos a hacer con la ley de medios? Hay que mejorarla, hay que volver a sacar esa ley de medios. Y si no sale por el Congreso, sale por decreto. Por favor. Digo, aprendamos de Macri, decreto de necesidad y urgencia. ¡Vamos! No puede ser. O sea,
La derecha no tiene todas estas cosas, ¿verdad?, que tenemos nosotros, porque tenemos que demostrar de que somos democráticos. No tenemos que demostrar nada, tenemos que gestionar y hacer, y punto. Y además entender que estamos en un conflicto, en una relación de fuerza contra gente que tiene muchísimo más recursos que nosotros, y además que han sido implacables en aplicar un programa que ha enviado a millones de argentinos a la miseria y a la pobreza. No podemos actuar así, digamos, con guantes blancos. Tenemos que proceder, por eso digo yo, la misma noche en que se toma, finalmente se llega al gobierno, esa misma noche tenemos que poner en marcha este plan de democratización mediática que pasa primero por controlar las instalaciones físicas. Tenemos que hablar con Hugo Moyano otra vez y decirle prestarnos unos 30 o 40 camiones, y si no, no nos dediquemos a la política, si no nos dedicamos a otra cosa. La derecha no cree en la democracia, la derecha en Argentina no cree en el Estado de Derecho, porque les digo, entonces nosotros tenemos que actuar, digamos, con energía. Por supuesto, no vamos a pisotear los derechos de nadie, pero vamos a reafirmar los derechos de la gran mayoría de la población que ha sido sometida y sojuzgada por este gobierno. Entonces, digamos, no puede ser que tengamos una ley como tuvimos, una ley de medio, y que de repente aparece un fiscal en cualquier pueblito perdido de la provincia de Buenos Aires, levanta un amparo y se paraliza un proceso que fue discutido democráticamente durante 5 años, aprobado casi por unanimidad por la Cámara del Congreso. ¿A eso le llaman democracia? Por favor. Entonces no podemos volver a incurrir en esos errores. Entonces yo creo que esto redondeo, digamos, estos debates hay que darlo. Esta es una posición que yo sé que mucha gente por ahí dice que no le gusta, etc. Bueno, yo estoy dispuesto a discutirla y debemos discutirla. En términos de geopolítica, digamos, sí, pensando en el último gobierno, peor de los 200 últimos años para mí, más allá de la cuestión económica, el desastre económico que implicó el gobierno de Macri, los compromisos geopolíticos que ha asumido este gobierno, no solamente en función de los compromisos con el gobierno de Donald Trump, sino aquellas implicancias que tienen que ver con el peligro que pone la soberanía nacional, digamos, la aparición de bases militares, la aparición de grupos especiales operando con las fuerzas nacionales y demás. ¿Cómo se hace, o cómo, pensando en esta cuestión, digamos, y pensando en la cuestión regional, cómo podemos, en un proyecto político posterior, creo que vos lo podés contestar muy bien, cómo se puede hacer para retrotraer eso y volver a pensar una política soberana de la geopolítica, digamos, en cuanto a recursos estratégicos, en cuanto a defensa, en cuanto a política nacional soberana latinoamericana? Hoy en día podés hacer negociaciones con China, con Rusia, con la India, con Pakistán, con Turquía, digamos, tenés una panoplia de posibles países con los cuales podés hacer acuerdos muy significativos y muy importantes. Pero necesitas la voluntad política. Y hay que esperar, digamos, que estos procesos, de alguna manera, hay que ganar en Bolivia, las elecciones que tienen lugar el 20 de octubre, una semana antes, hay que ganar en Uruguay, las perspectivas son buenas en Uruguay, son un poco más complicadas en Bolivia, pero creo que finalmente Evo, espero que pueda ganar, porque ahí la reacción, digamos, ha sido pero brutal. Y la campaña de mentiras, difamaciones, fake news, denuncias de todo tipo no tienen así, no le dan resuello al gobierno. Entonces, si hay esa voluntad política, se puede empezar a reconstruir este proceso, ¿verdad? Fíjate lo que está pasando en Chile. En Chile está tambaleando el gobierno de Piñera, tuvo que echar a 6 ministros, la caída más brusca de popularidad de un presidente chileno desde 1990. Entonces, no es que el resto de América Latina, gobernado por la derecha, está gobernando bien. En Colombia están produciendo un asesinato en masa, ¿verdad? En los primeros 100 días del gobierno de Iván Duque asesinaron a 120 líderes sociales y políticos. O sea, estamos en presencia de un cuadro extraordinariamente inestable, peligroso. Por lo tanto, la unión de América Latina, fortalecer lo de Argentina,
que lo de Bolivia finalmente prospere, igual que Uruguay, ayudar a Venezuela, ayudar a Cuba, que la están agrediendo ahora de nuevo de una manera brutal, y lograr que en Brasil, primero que nada, Lula salga a libertad. Lula debería estar ya libre. Se ha demostrado que hubo colusión entre el juez y los fiscales, que el juez le decía a los fiscales, andá a acusarlo por este lado que yo te ayudo. Digamos, y a pesar de eso sigue preso. ¿De qué habla esto? De la total prostitución del Poder Judicial en nuestros países. Tenemos que hacer una limpieza profunda del Poder Judicial federal. Si no, es inviable este país, ¿verdad? O sea, no solamente la cosa mediática, la cosa judicial. Eso es fundamental. Y se puede hacer. En resumen, esto depende de la voluntad política. No hay nada que nos condene a ser una neocolonia norteamericana. No hay nada que nos condene a eso. Bueno, de todos estos países que han avasallado por los yanquis, digamos, ¿cuál sería ahora, según tu visión, la asistencia real que tiene Venezuela de parte de China y Rusia, porque hablamos de potencia, digamos, la asistencia real que tienen para sostenerse, porque además de todo lo que vos pusiste, que sabemos que es así, ¿no? La fuerza del pueblo y todo eso, la intriga es cuál es la asistencia real que tienen, porque si no, a mí no me cierra. Mirá, lo que le han dado ha sido, primero en el terreno económico, ¿verdad? Sobre todo China, con las compras anticipadas de petróleo, etcétera, lo cual es para Venezuela un problema porque le queda poco petróleo para vender afuera. Y le queda poco petróleo porque con el bloqueo no puede, por ejemplo, reponer los equipos que se deterioran, que sufren un daño, ¿verdad? En la actividad, se te rompe un trépano y no tenés cómo reemplazarlo, ¿verdad? Están tratando de manejarse por ese lado, pero la ayuda china y rusa ha sido muy importante en el terreno económico. La ayuda rusa ha sido muy importante en el terreno militar también. Y si a Venezuela no la atacan es porque Venezuela está muy bien armada. Si al coreano del norte, al Kim Jong-un aquel, no lo atacan es porque el coreano aquel tiene armas nucleares. Si no tuviera armas nucleares ya lo habrían arrasado, no quedaría piedra sobre piedra en Corea del Norte, ¿verdad? Vuelvo al maestro Noam Chomsky cuando dijo: Estados Unidos nunca ataca a un país que puede defenderse. Si un país se puede defender, Estados Unidos puede gritar, bloquear, hostigarlo, pero no lo invade porque no son tontos. ¿Por qué no invaden Cuba? Porque la CIA hace informes periódicos sobre el costo que podía tener una ocupación, ¿no? Destruir La Habana te la destruyen con drones en media hora. Pero el tema es la ocupación territorial, porque después necesitas ocupar ese territorio para vos. El cálculo de la CIA de hace ya unos años es que esto tiene un costo mínimo de 30.000 muertos para las fuerzas ocupantes. Ningún presidente americano puede pagar ese precio hoy. Entonces, no la atacan. Si no la atacarían. Si Cuba estuviera desarmada, la habrían atacado. Si Venezuela estuviera desarmada, la habrían atacado también, ¿verdad? Argentina está totalmente desarmada. Nosotros damos que si Uruguay se enoja, llegan hasta Mendoza. La verdad. Esta es la verdad. Entonces, la asistencia ha sido real. Y por otra parte, fíjate vos de que en el marco del conflicto entre China y Estados Unidos, y entre Estados Unidos y Rusia, esto para nosotros fue muy positivo porque radicalizó las posturas de China y de Rusia, que si hasta hace 2 o 3 años apoyaban tibiamente a la revolución bolivariana, ahora con el energúmeno de Trump en la Casa Blanca se han ido radicalizando la postura y comprometiendo mucho más, digamos, y estamos en una situación de cuasi guerra, ¿verdad?, entre Rusia, China y Estados Unidos. Cuando digo cuasi guerra, lean la declaración de hace una semana de la Cancillería china diciendo que el gobierno chino está muy preocupado por la agresión económica de Estados Unidos, que va a responder de la misma manera ahora con las importaciones norteamericanas y que por primera vez en su historia está considerando la posibilidad de desprenderse de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Si China se desprende de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el dólar se desploma, por supuesto es un caos de la economía mundial, pero para que los chinos te digan eso, tienen que estar viendo que la jugada es muy seria y tiene que ver con el 5G
que hablamos antes y la pérdida de competitividad, porque, ojo, hoy China es competitiva en la economía mundial no por los salarios bajos, que todavía son bajos, pero ojo, según los sectores económicos. Por ejemplo, me decían ahora que en algunas ramas de la actividad económica industrial china, el salario medio del obrero es equivalente al salario del obrero industrial en Portugal, que es el más bajo de Europa, pero es de Europa, ¿ok? Pero ¿por qué China es competitiva? Y por el continente tecnológico de alta calidad que tiene. A ver, es el único país que pudo hacer el milagro de trazar una línea de línea férrea de alta velocidad que une Shanghái con Lisboa. Ya está, la hicieron ellos. Mientras los americanos hablan, los tipos construyen el tren. Y construyeron el puente más largo del mundo sobre el Océano Pacífico, 55 kilómetros. Y te manejan, digamos, tecnología de altísima calidad, porque han logrado construir un establishment científico mejor que el que tiene Estados Unidos hoy. Esta es la verdad. Y ese es el problema. Por eso, digamos, la ayuda que le dan a Venezuela, ¿verdad?, es una ayuda que va por muchos canales. Lo mismo la que le dan a China. Mucho más de lo que se ve. Mucho más de lo que se ve. Y por eso, pero además, ojo, Maduro resiste porque tiene el pueblo con él. Si no tuviera el pueblo con él, se hubiera caído. Y el pueblo está muy consciente de que los problemas que tiene Venezuela tienen su origen fundamental en la presión y en la agresión de los Estados Unidos. Después te dicen, además el gobierno es chapucero, gobierna mal, hay corrupción, todo lo que quiera, pero saben muy bien quién es el enemigo principal. El enemigo principal es Estados Unidos. ¿Qué quiere Estados Unidos? Y el mayor depósito de petróleo del mundo, que lo tienen a 3 días de navegación de Houston. Eso es lo que quiere, ¿no? Estados Unidos no quiere la democracia en Venezuela, ni la Asamblea Nacional, ni los derechos humanos. Digo, estos son cuentos para niños. Ya, lo que quieren es el petróleo de Venezuela. ¿Por qué? A ver, me extiendo un poco más, pero bueno, lo descontamos. A ver, ¿cuál es el cálculo que hacen los militares norteamericanos? Ellos hacen cálculo a 30, 50 años. En 50 años no va a haber más petróleo en el mundo, salvo el que tenga Venezuela, si nosotros nos apoderamos de ese país. Y teniendo el petróleo, nosotros somos la única potencia militar del planeta. ¿Sabes por qué? Porque vos los aviones estos que van a 1500 kilómetros, 1800 kilómetros por hora, no se mueven con energía eólica o con paneles solares. Se mueven con combustibles fósiles derivados del petróleo. Entonces, el cálculo americano de los militares es, en el momento en que China no tenga una gota de petróleo, China se va a tener que cerrar y volver a hacer lo que China fue durante siglos. Rusia queda condenada, aunque ellos tienen mucho petróleo, son muy cuidadosos en no venderlo todo, pero nosotros vamos a ser el único ejército global del planeta, porque vamos a tener el petróleo para mover nuestros aviones, nuestros tanques, nuestros helicópteros, nuestros navíos, excepto los portaaviones, que son todos con energía nuclear. Toda la marina norteamericana funciona sobre base de combustible derivado del petróleo. Toda la Fuerza Aérea, todo el Ejército de Tierra, todos los marines. Por eso la importancia de Venezuela. Si Venezuela, en lugar de tener petróleo, tuviera papas como en Balcarce, ¿verdad? Ni bola le darían a Venezuela. ¿Qué les importa? Que se mueran, no les importa nada. Pero teniendo el petróleo tenés ese problema. Y los chinos y los rusos, que no son tontos, dicen, cuando se acabe el petróleo, nosotros vamos a estar en Venezuela. Por eso están ahora y no nos van a sacar. Y por eso Estados Unidos tampoco se mete, porque sabe que es meterse con aquellos dos gigantes, ¿verdad? Rusia, un gigante tecnológico nuclear y en armamento, y China, un gigante en tecnología civil de alta complejidad. Llenamos la copa de los ricos con más riqueza, después se derrama y cae para abajo, una teoría falsa, está demostrada incluso estadísticamente. Ahí en el libro pongo los datos concretos de Estados Unidos que demuestran que la teoría es falsa, ¿verdad? Que no funciona así, en Europa tampoco. Entonces, hoy en día cuando habla de democracia, realmente, y hay pocas democracias en el mundo, ¿verdad? Yo creo que Cuba es mucho más democrática que la Argentina. Una sociedad más igualitaria, una sociedad más pobre, un país más pobre, pero es un país en donde, por ejemplo, la elección de las autoridades en el Congreso surge a partir de una deliberación auténticamente popular, ¿verdad? El Partido Comunista no puede presentar candidatos.
Los candidatos los presentan las asambleas locales y la asamblea de los lugares de trabajo. Son esos los que deciden. Por eso tenés mucha gente que no es del PC, que está en la Asamblea Popular en Cuba, ¿verdad? Te digo esto porque en el año 2003 se hizo la asamblea de Claxo allá en Cuba, y yo era secretario ejecutivo de Claxo en esa época, e invité a dos de los americanos que eran los más importantes teóricos de la teoría del pluralismo democrático. Robert Dahl era uno de ellos, ¿no es cierto? Y el hombre venía muy crítico de Cuba al principio, ¿verdad? Y cuando se fue me dijo, y la verdad confieso que tengo que revisar la concepción que yo he elaborado, porque es una concepción basada exclusivamente en la historia americana, y acá me doy cuenta de que esta gente es democrática de otra manera, y es muy democrático el sistema, ¿verdad? Un sistema absolutamente ascendente de abajo hacia arriba, en donde no tenés los vicios que tenemos nosotros en la democracia representativa burguesa, en donde vos sabés cómo se resuelven los temas de cargos, etc., ¿verdad? Y además otro tema fundamental, hoy en día, inclusive autores, por ejemplo, liberales como Jeffrey Sachs en Estados Unidos, un economista, Diego, ¿estás ahí todavía? Diego Rubinsal se fue. Bueno, Diego podría explicar mucho esto mejor que yo. Diego Rubinsal puede hablar quién fue Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs fue el tipo que le armó el programa de transición del socialismo al capitalismo a Yeltsin, y que después vino a Bolivia con Gonzalo Sánchez de Lozada. Y hay que ver las cosas que escribe Jeffrey Sachs en este momento, diciendo no podemos más hablar ya de democracia en este país, porque en este país lo que hay es una plutocracia, o sea, el dominio del dinero, el gobierno del dinero, por el dinero y para el dinero. Y esto a partir de una acordada de la Corte Suprema de Estados Unidos, que dijo que las empresas privadas tenían tanto derecho, iguales derechos que los particulares, para donar el monto de dinero que quisieran a cualquier político en cualquier campaña electoral de los Estados Unidos. Antes eso no se podía hacer. Las personas jurídicas no podían donar como si fueran particulares. Y ahora sí, esto significa, dice Sachs, que en este momento, si queremos saber quién va a ganar la elección, miremos el registro contable de las aportaciones, son los que compran el espacio en la televisión, alquilan periodistas, alquilan militantes, y esos son los que ganan. Entonces, hoy la democracia está en una crisis muy seria. Vos me dirás, Estados Unidos, y en Europa, mira, te cuento, en Europa están los parlamentos europeos, ¿verdad? Todos los que están vinculados a la Europa del euro, la eurozona, esos parlamentos electos por el pueblo no tienen ninguna capacidad de aprobar un presupuesto. ¿Por qué? Porque solamente ellos pueden discutir sobre la base de un presupuesto que primero aprobó el director del Banco Central Europeo. O sea, Argentina, yo lo escribí hace poco, Argentina, abyectamente gobernada por este bandido, es más autónoma en este momento que el gobierno de España. Les puedo asegurar, estuve en España, me lo explicaron, y después en Italia me lo explicaron con lujo de detalle. O sea, recién se puede discutir el Parlamento una vez que primero lo inicializó Mario Draghi, que es el director general del Banco Central Europeo. Entonces, ¿de qué democracia me hablas? La ley de leyes, el Parlamento, el presupuesto, la ley de leyes. Esta te la hacen los banqueros. Entonces, hay que reconstruir la democracia. Cuando Chávez hablaba de democracia protagónica, hablaba de eso. Cuando Evo habla de la democracia comunitaria, habla justamente de eso. Nosotros, digamos, tenemos que pugnar por avanzar hacia una forma superior de democracia. El problema es que el gran obstáculo para la democracia es el capitalismo. Porque el capitalismo organiza la sociedad sobre la base de un principio. ¿Cuál es el principio? La ganancia. El principio del lucro, el principio fundamental que mueve a la sociedad capitalista. ¿Y cuál es el principio fundamental de un orden democrático? La justicia y la igualdad. Entonces, o lucro o igualdad, o lucro o justicia, tenés que optar. Cuando vos decís, no, vamos a hacer que la medicina sea un objeto de lucro, y por lo tanto ahora le dan a las prepagas vía libre para que hagan lo que quieran, bueno, esto significa que tenemos menos democracia, concretamente, porque la democracia no es ir a votar cada 2 años, por favor. ¿Saben quién dijo una frase que deberíamos grabarnos en la cabeza? Soros, nada menos. No es santo de mi devoción, George Soros. ¿Qué dijo Soros, hablando de Brasil justamente?
Cuando en el 2002 estaba a punto de ser electo Lula en la elección, ¿verdad? Solo dijo que los brasileños hagan lo que quieran. Total, ellos votan cada 2 años y nosotros en los mercados votamos todos los días. Ahí está el secreto. Entonces, la democracia, claro que está en crisis. Y por eso un proyecto nacional, popular, democrático, antiimperialista tiene que necesariamente perfeccionar las instituciones democráticas en la Argentina. Por eso estoy de acuerdo con Eugenio Zaffaroni cuando propone una reforma constitucional para garantizar de que esto pueda ser una democracia en serio. Y lo último, sobre la cosa de la burocratización. Bueno, es inevitable. Las grandes organizaciones tienen que desarrollar alguna estructura de... Ahora, pero ojo, una cosa es la burocracia y otra cosa el burocratismo. No confundamos las dos cosas. Una cosa es la burocracia, otra el burocratismo. Vos podés tener una burocracia. Ahora, en un movimiento social o en un movimiento político de masas, el PT tenía, por ejemplo, una gran burocracia, pero en su época de oro, esa burocracia respondía a una dirección política. El problema es cuando la dirección política deserta de sus funciones y entonces la burocracia toma el control. Y ahí estamos perdidos. ¿Por qué? Porque las burocracias siempre son conservadoras. Y termino con una anécdota sabrosa. Como dicen los mexicanos, salucita antes de contarse. México es mi segundo país, por cierto, ¿no? Viví 8 años exiliado allá. Les cuento. Muy preocupado yo por el lento avance de las reformas económicas en Cuba. Imprescindibles. Imprescindibles. Cuba tiene que avanzar en las reformas económicas, ¿no es cierto?, y aprender de la experiencia vietnamita y de la experiencia china. Y dejar de tener ese temor, pánico a la empresa privada. Porque cuando vos tenés el control del Estado bien armado, la empresa privada la tenés sometida. Como en Vietnam, como en China. Bueno, tuve la ocasión de hacer una entrevista, no publicable, pero algunos párrafos sí me autorizaron a poder decir, a Raúl Castro. Le pregunto, presidente, ¿por qué razón usted se queja tanto de que no hay un avance suficiente de las reformas económicas, los lineamientos en Cuba? ¿Qué es lo que les impide? Le digo, ¿es el bloqueo que les impide? ¿Cuál es la razón por la cual no se avanza más rápido? Me dijo, no es el bloqueo. ¿Sabe lo que es? La burocracia del Estado y la burocracia del partido. Los dos grandes obstáculos que tengo para el avance de la reforma económica en Cuba no tienen que ver con el bloqueo, tienen que ver con esta burocracia que está enraizada en el partido y en el Estado y que genera estas tendencias paralizantes de una reforma económica que es imprescindible para Cuba, ¿no es cierto?, absolutamente imprescindible, y que si no se hace pone en riesgo el futuro de la revolución. Cuidado con eso, no hay revoluciones irreversibles. Por favor, pensemos en eso. Se decía que la revolución rusa era irreversible, mirá cómo está. Se decía que la revolución francesa era irreversible, fíjate cómo terminó. Digamos, cuidado con eso. Si las revoluciones no cambian, como dice, ¿saben cómo se llama lo que dice Silvio, que es el problema número 1 de Cuba? La falta de una E. Entonces le pregunté, ¿qué quiere decir eso? Y en Cuba se habla de revolución, pero no se habla de evolución. La revolución tiene que evolucionar. La revolución que no evoluciona se estanca y corre el riesgo de morir. Y este es un problema serio. ¿Por qué? Esa evolución significa autocrítica. Y a los gobernantes y a los burócratas no les gusta que venga Atilio Borón a decirle, che, ¿por qué siguen todavía con este sistema anacrónico? A ver, Teotonio dos Santos, lo conocen ustedes seguramente, un gran economista brasileño, gran amigo mío. Fuimos una vez a dar una charla a la Facultad de Economía de La Habana, poco menos que nos sacaron corriendo. ¿Por qué? Bueno, porque estábamos cuestionando, ¿verdad?, ciertas premisas básicas que la burocracia que maneja la economía cubana no admite discutir. Yo creo que hay que discutir esas cosas. Y yo creo que ahora con Díaz-Canel se está haciendo un avance muy significativo. Yo creo que realmente Díaz-Canel está pudiendo hacer lo que Raúl no pudo hacer y lo está haciendo con el respaldo de Raúl.
que es fundamental, porque Raúl representa fundamentalmente la presencia de Sierra Maestra, del Gramna, de la generación histórica, sin la cual no se pueden hacer esos cambios, y mucho menos hacerlos contra ellos, ¿verdad? Pero esa generación histórica ahora en Cuba está convencida de que los cambios son imprescindibles para avanzar y en la consolidación definitiva de la Revolución Cubana, teniendo que luchar como luchan contra un imperio que está dispuesto a apoderarse de Cuba a cualquier precio.